Yo soy Iván Guerrero de Luz. Vengo de una gran familia de brujos blancos que antes de que naciera está en guerra con dos grandes familias de brujos negros. Gracias a la meditación puede estar el cuarto o quinto escalón del infierno y después gracias con los grandes arcángeles. Esta anécdota se dio cuando yo estaba, más joven. Y en ese tiempo yo trabajaba como para cierto grupo. En ese momento entonces, pusieron como a ciertas personas a que fueran como a lugares muy raros o donde habían escuchado como grandes historias. En ese momento todos los que habían como en el grupo, ninguno quería ir como digamos a un pueblo que siempre estaban como diciendo muchas cosas que pasaban. Y así pasaron como varias semanas esperando a ver a quién iba. En ese momento entonces, eh, me encomendaron como digamos ir a ese pueblo a ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando yo llegué como a cierta parte, digamos, de un lugar, me tocaba coger como un transporte o algo para que me llevara como hasta ese pueblo. Y yo mismo, decía como el nombre de este pueblo, todo el mundo como que hacía la cara para otro lado. Y algunos ni me hablaban ni salían, era como corriendo rápidamente. Y así pasé como varios días preguntando a ver cómo llegaba, digamos, hasta ese pueblo. Cuando después de muchos días, entonces me alquilaron como un carrito que ya estaba como muy viejo. Ese carrito cuando uno prendía empezaba como a sonarle, digamos, todo, hasta la pintura y la lata, eso era muy viejo y le sonaba todo. Y cuando me dieron el carrito, entonces yo me fui para ese pueblo. Al llegar yo como a este pueblo, lo primero que yo vi como a la entrada de este pueblo era que había como un montón de cruces, todas gigantes. Pero estas cruces eran como de metal y estaban por toda la entrada. Y también como a los lados de esas cruces habían como si alguien hubiera como arañado esas paredes. Pero era como, como si hubiera sido un animal muy grande. Cuando yo ya pasé como en la entrada del pueblo, entonces empecé a mirar digamos, hacia arriba, había como una gran montaña. Y me quedé muy sorprendido porque había como, digamos, una gigantesca cruz. Y todo el mundo era como, pendientes como de esa cruz, que estaba como muy alto. Cuando yo empecé a mirar como las casas y empecé a mirar, este pueblo, era todo extraño. Porque las casas eran como hechas en pura piedra, muy grande. Y las puertas y las ventanas eran como con grandes barrotes. Ahí no tenían, ventanas bonitas o puertas bonitas, sino que eran como en puro metal, muy grueso, como si algo se le fuera a meter, digamos, en algún instante. Lo que más parecían era como si fueran pequeños búnker las casas. Y así, entonces yo empecé a caminar por todo el pueblo a ver qué podía ver o qué podía averiguar. Cuando de un momento a otro, entonces empezó como a hacer de noche de la nada. Y yo, pues, como no sabía, estaba ahí como, seguía como caminando por las calles de este pueblo. Cuando de un momento a otro yo sentí que, que unas personas me empujaron muy fuerte y me metieron como a una casa. Y cuando me metieron como a estas casas, eran como todas extrañas, con esos grandes barrotes. Y empezaron como a cerrar, todas esas puertas o las ventanas y a poner grandes candados, como si algo se les fuera a meter. Ya cuando cayó la noche, entonces empezó como a hacer un frío, como si estuviera como de puro hielo. Y era como muy extraño. De un momento a otro empezaron como a sentirse como, unas risas en el cielo, como si fueran las mujeres que estuvieran riendo. Y cada vez que se rían como esta mujer, entonces estas personas que estaban conmigo en esa casa, se les ponía como esa cara, de color como blanco. Y algunos ya tenían como, ganas como de llorar del mismo miedo que sentían. Cuando de un momento a otro yo sentí como unos grandes pasos que venían por las calles de este pueblo. Y en la casa que yo, estaba, aparecieron como dos manos muy feas que empezaron como a azotar todos estos barrotes por todos lados, como tratando de tumbarlos o arrancarlos. Cuando yo miré como desde lejos, yo vi como una mujer, pero esta mujer era toda fea. Y me sorprendió mucho porque el cabello de ella era como
digamos, si algo se lo estuviera, era como si tuviera como mucho aire y se le viera como en el aire. Y era un caballo muy largo y su cara era toda fea y tenía unas uñas todas largas. Y esos, digamos, esos barrotes que ellos habían colocado, o esos metales, los hacía sonar muy fuerte, como si los quisiera arrancar de la misma fuerza. Si te gusta esta historia o quieres subir alguna otra, por favor, deja tu comentario.